Buen día, estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema más de ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Este tema le corresponde al curso de álgebra. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros de las ecuaciones cuadráticas o segundo grado? ¿O qué forma debe tener una ecuación de segundo grado? Como podemos apreciar, acá tenemos la expresión ax al cuadrado más bx más c igual a una igualdad, ¿no? La cual debe tener una condición de que a debe ser diferente de 0. Entonces, como puedes apreciar acá tenemos el primer término, ¿no? Vamos a marcarlo. Este es el primer término que tú puedes apreciar acá, ¿no? Este se llama el término cuadrático, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Este es el término cuadrático. Término cuadrático. ¿Por qué se le conoce como el término cuadrático? ¿No? Si tú puedes apreciar acá, la variable es x, a, b y c vienen a ser los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes. X viene a ser la variable o incógnita la cual tú vas a hallar. Como acá tú ves x al cuadrado, entonces a toda esta expresión, a todo este término, se le conoce término cuadrático. ¿Por qué? Porque el x está elevado al cuadrado. Eso es término cuadrático, ¿sí? Por el grado del exponente. Si hubiese estado al cubo, término cúbico. Si es elevado a la 4, término de grado 4. Si es 5, término de grado 5, ¿no? Según el valor que le corresponda, ¿no? Por ejemplo, acá se sobreentiende que hay 1. Entonces, término lineal. ¿Por qué lineal? Porque lineal es lo mismo de decir término de grado 1. Entonces, vamos a escribir. Acá vendría a ser término lineal. Ahí está. Término lineal. Recuerda que acá el exponente es 1. O sea, vamos a renombrar los exponentes. Acá es grado 2. Por eso es término que cuadrático. Acá se sobreentiende que hay 1. Entonces este es de grado 1. Y este está solo. No depende de x, ¿no? Entonces a este c, que es un coeficiente, se lo conoce como término independiente. ¿Por qué se le conoce como término independiente? Porque no depende de una x o no depende de una variable, o sea, una incógnita. Entonces a esto se le conoce como término, ¿no? Término independiente. ¿Cómo puedes apreciar acá? Término independiente. Entonces, ya sabes que esta c está sola, no depende de x, ¿no? Pues está libre, pues término independiente, ¿no? Entonces, esto lo subrayo, independiente, ¿no? Ahí está. A, B y C son coeficientes respectivos de sus términos. O sea,
Entonces este es el término, estos son sus coeficientes, ¿sí? Esto viene a ser sus coeficientes, vamos a marcarlo, ¿sí? Esto viene a ser sus coeficientes, esto, ¿ves? ¿No? A, B y C, ¿no? Son coeficientes, dice. A ver, entonces, toda ecuación cuadrática debería haber el mayor grado de x al cuadrado, porque es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, si está hablando de una ecuación cuadrática o de segundo grado, entonces debo tener en cuenta que el grado de dicha ecuación, el exponente es 2, el grado 2, no es una ecuación cuadrática. Luego, para poder desarrollar una ecuación cuadrática o de segundo grado, ¿no? Hay distintos métodos de desarrollo. Hay distintos métodos de desarrollo. La cual nosotros vamos a indicar qué método vas a aplicar de acuerdo al ejercicio que tengas, ¿no? Va a depender mucho de acuerdo al caso que se te presente el ejercicio. No todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales, ¿no? Hay infinidades de casos que se pueden presentar. Y para esas infinidades de casos que se pueden presentar, hay un método adecuado, ¿no? La cual va a ayudar a dar solución a dicha ecuación. Entonces, mira, observemos acá. Dice, resolución de una ecuación cuadrática, o sea, te está hablando de la ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Qué dice acá? Por factorización. Pues acá, ¿qué podemos observar nosotros? Miren, tenemos x al cuadrado más 7x igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Qué método vamos a aplicar en el desarrollo de este ejercicio, del de acá? No el de acá, sino el de acá, de este. Recomendaciones del caso. ¿Qué pasa si te dan un término cuadrático y un término lineal? Recuerda que acá no hay término independiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Va a sacar factor común, ¿no? ¿Qué es el factor común? Recuerda, factor común, sacar o extraer el término que se repite o la variable que se repite con el menor grado, o sea, con el menor exponente. Por ejemplo, acá tengo yo x al cuadrado más 7x. Entonces, acá hay x, acá también hay x, si te das cuenta, ¿no? En esos dos términos hay x. Entonces yo extraigo un x, pero el de menor exponente en ambos. Entonces me va a quedar x, ¿no? Que va a multiplicar aquí a x, ¿no? Más 7. Miren, de repente dice, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo te voy a explicar. He extraído x. ¿Cómo lo compruebas que esto está bien? Multiplicando x por x, x al cuadrado. X por 7, 7x. Cumple. Da lo mismo, ¿sí o no? Una vez que tú has sacado factor común, si te das cuenta que hay un producto, o sea, estas dos expresiones se están multiplicando. O sea, el x multiplica a todo lo que tú ves que está encerrado, que es el x más 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice dicha propiedad? De que cada vez que tú tengas un producto que se esté multiplicando y esté igualado a ¿qué? A, por favor, condición. Siempre este producto tiene que estar igualado a ¿qué? A 0 tiene que estar igualado. ¿Sí? No a 5, ni a 6, ni a no. Tiene que ser así. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a igualar cada una de las expresiones con dicho valor. ¿De qué forma? X, ok,
qué lo estoy igualando? Sí. El otro, x más 7. ¿Por qué lo igual a lo mismo? Entonces, este 7 está sumando. ¿Cómo pasar otro miembro? Con signo cambiado. O sea, x es igual a menos 7. De esta forma te das cuenta de que ya has hallado el valor de x. Entonces, como hay dos respuestas, porque el exponente es 2, entonces hay dos respuestas, entonces tu conjunto solución va a estar dado por los puntos menos 7, punto y coma, y el otro punto que es 7. Ya, por los puntos. Listo. Ahí ya culminamos, ¿no?, en darle solución a esta ecuación por factorización, ¿no? A ver, pero recuerda que acá sacamos factor común siempre y cuando se repite, o sea, los dos tienen xx. Pero si te das cuenta, acá tiene x, que tiene x, este no tiene x. No vayas a decir, profesor, acá también hago lo mismo de acá. No, no es lo mismo. Para poder aplicar este método, todos tienen que tener x. Acá, si te das cuenta, el 14 no tiene x, ¿no? Eso termina entendiendo. Entonces, acá vamos a aplicar otro método ya. Vamos a aplicar otro método. ¿Qué método vamos a aplicar ahí? Y ese método que te voy a decir en este momento, ya te lo has hecho en clases pasadas. Que se llama el método de aspa simple. El método de aspa simple. ¿En qué consiste el método de aspa simple? Consiste en descomponer, ¿no?, sus extremos en productos, siempre y cuando el polinomio, el trinomio debe estar completo y ordenado. Descompone sus extremos, ¿no?, en producto, la cual al multiplicar en aspa o en diagonal, al sumar o restar, te debe de salir el término central. ¿De qué forma? A ver, vamos a observar. Por ejemplo, acá tengo el término cuadrático, tengo el término lineal y tengo el término independiente, y está igualado a 0. Entonces, ¿está completo? ¿Ordenado? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a descomponer, ¿no?, el x al cuadrado en dos valores que al multiplicar me salga x al cuadrado, o sea, x por x. Si yo digo x por x, va a salir x al cuadrado. Si tengo 14, lo puedo descomponer como 7 por 2. 7 por 2. Bueno, debes tener mucho cuidado a quién le vas a dar el signo menos y a quién le vas a dar más. No es darle signo porque en sí, ¿no?, a uno menos y el otro más, y siempre me va a salir el menos acá, si está bien. Pero hay que tener en cuenta de que al multiplicar en aspa y al sumar restar debe salir el término central. Observa. Acá un trazo. Entonces voy a multiplicar en aspa. Pero hay que tener en cuenta que este término central es positivo. Entonces, si es positivo, al mayor le das el positivo. ¿Qué es el mayor? El 7. Entonces este da el positivo. Entonces este va a ser negativo. Y al multiplicar en aspa, x por menos 2 va a salir menos 2x. Si multiplico en aspa, va a salir 7x. Y si yo tengo 7x, le quito 2x, me queda 5x positivo por el mayor, que es 7x. Vamos a meter 5x. ¿Y qué es lo que he logrado, si te das cuenta?
¿Te diste cuenta que he logrado? De que este 5x me salga positivo, igual que el término central que te estoy diciendo. Debe salir no solamente la cantidad, sino con su mismo signo, tal como le corresponde. O sea, imagínate que acá hubiese sido menos, entonces tendrías que cambiar los signos, este arriba y este abajo, para que pueda salir el menos, el signo mayor. En este caso el signo mayor es 7, es positivo, por eso te sale el 5x como positivo, ya que es positivo. Tienes que ir comprobando, ¿no? Tienes que ir comprobando esto. Entonces, si te das cuenta, ya hemos obtenido el término central. Hoy lo escribes en forma lineal. ¿De qué forma? Y aplicamos lo mismo que hemos hecho acá. O sea, x 7, así. Tenemos x menos 2. Y como que hay producto, igual acá que hay producto, ¿qué pasa con este producto? Lo igualamos cada uno. O sea, x más 7 y x menos 2. X está con más, pasa con menos, y está con menos, pasa con más. Entonces el conjunto solución va a estar dado por el punto menos 7, 2. Como puedes ver, es bien fácil, ¿no? Es bien fácil, nada complicado. Hasta el momento todo está ok. Entonces, si te das cuenta, ya acá hemos venido aplicando dos métodos, por factorización y el método de asta simple, ¿no? Entonces está ahí, creo que está todo fácil, está todo, ¿no?, explicado detalladamente. De último voy a pasar, ¿no?, otra repetición acerca de estos puntos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado en una situación en que no puedas sacar factor común? Acá no se puede descomponer por el método de asta. Vamos a suponer que intentas, ¿no?, multiplicar, descomponer y no te sale el término central. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Ahí es donde tú te pones a meditar, a pensar. Profesor, ¿qué hago ahí entonces si no consigo descomponer y poder obtener el término central? ¿Qué cosa voy a hacer ahí? Ahí es donde tú vas a recorrer a la fórmula de Carnot, ¿no? Pero antes de eso, la fórmula de Carnot, la cual vamos a aplicar, te pide que una ecuación cuadrática que esté completa y ordenada como lo hemos planteado acá al inicio, y acá lo seguimos repitiendo. Entonces, ¿qué indica esta ecuación de Carnot? Dice que para poder yo hallar el valor de x, ¿no?, de x, o sea, de la incógnita, de la variable, necesito saber los coeficientes de dichos términos. O sea, estos son los coeficientes, recuerda. ¿Sí o no? Estos son los coeficientes. Y la fórmula dice x va a ser igual, no cambiamos de color, sino menos b más menos la raíz del cuadrado menos 4 veces a por c. Todo sobre 2a. Ahí está.
Esa es la fórmula. Dice que para poder hallar yo x, aplico esta fórmula. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c, todo sobre los a, ¿no? Requisito fundamental que a debe ser qué cosa. Inferior de c, porque no es anula, y existe el término cuadrático. Entonces, a esta parte interna está dentro de la raíz. Se llama la discriminante, por si acaso. ¿Sí? Y es dicha discriminante lo representamos por un triángulo, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esta fórmula en estos dos ejercicios que tengo, la cual, si te has dado cuenta, por el método de ASPA nunca te va a salir. Te pongo 1, 1 y nunca te va a salir. Entonces, tenemos acá esta expresión, ¿no? Esta ecuación cuadrática está ordenada, ¿no? Término cuadrático, término lineal, término independiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? De que ya yo sé que por el método de ASPA simple no voy a poder desarrollar. Entonces tengo que recurrir a la fórmula de Carnot. Pero la fórmula de Carnot me recomienda, me exige de que debo de conocer los coeficientes. Por lo tanto, acá se sobreentiende que hay un coeficiente, ¿sí o no? ¿Cuánto se sobreentiende que hay ahí? Eso es lo que tú digas, es el valor de A. ¿Cuánto se sobreentiende que hay acá adelante? Es el valor de B. Y esto viene a ser el valor de ¿qué? De C. Entonces tengo que identificar en primer lugar los coeficientes. Entonces yo puedo decir que A, en este caso es 1, B es 1 y C es menos 1. Es el valor de A, B y C. ¿Qué hago con este valor de A, B y C? Lo único que tengo que hacer es reemplazar tal como te indica la fórmula. Reemplazar tal como te indica la fórmula. Entonces, vamos a obtener x que es igual a menos b, es 1, más menos la raíz de b al cuadrado por b es 1. O sea, 1 al cuadrado es 1 mismo. Menos 4 veces a es 1 por c, que es menos 1. Todo sobre 2 que multiplica a, pero a es 1. Entonces, si desarrollamos todo esto, va a ser menos 1 más menos la raíz de menos por menos, acá es más. Y 1, 4 por 1, 4 por 1, 4. O sea, 4 le sumo 1, 5. Y con la raíz 5 sobre 2 por 1, que es 2. Ahí está. Vamos a cambiar el color para que se aprecie mejor. Ahí está. Bien. Recuerda que acá tienes dos respuestas, ¿no? Uno positivo y el otro negativo. ¿Eso qué significa? Que este X se puede desglosar, ¿no? En X1 y en X2. ¿Cómo? Arriba hacemos la suma o bien la resta o bien toda la resta, o sea, menos 1 menos raíz cuadrada de 5 todo sobre 2 y el otro es menos 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Esta es toda la respuesta, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Luego, aplicamos acá también el método de ASPA, ¿no? Porque si tú ves ASPA, no va a cumplir, ¿no? Carnot, entonces, ¿no? Tú primero tienes que analizar si sale por A. A ver, 6, ¿cómo se compone el 6? Como 3 por 2. 3 por 2 nunca te va a dar 3 por 2. O sea, si tú sumas, restas, nunca.
Entonces significa de que tengo que aplicar la fórmula de Carnot, la cual identifico quién es A, quién es B y quién es C. Entonces es A, este es B y este es C. De esta forma. Entonces que es 1, y menos 3, y menos 2. Una vez que has simplificado el valor de A, B y C, lo único que vas a hacer es reemplazar en dicha fórmula. ¿Sí? Solamente te queda reemplazar, nada más, en dicha fórmula. Vamos a reemplazarlo, ¿sí? Vamos a reemplazarlo. A ver, X es igual a menos B, o sea, menos, por menos acá más, o sea, menos, y aquí menos, por menos, más, o sea, B representa 3, más menos, la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, de frente lo estoy cambiando, menos 4 veces A por C, que es menos 6. Todo sobre 2A, 2 multiplicado, pero A es 1. Entonces, X es igual a 3 más menos, vamos a cambiarle acá, la raíz de 9 menos 9, acá es 9, acá es menos 6, menos por menos más, y 4 por 6, 24. ¿Listo? Todo sobre 2. Entonces, esto va a ser igual a 3 más menos la raíz de 33 sobre 2. Listo. Y ahí tenemos la respuesta, uno positivo y uno negativo. De esa forma entonces se aplica la fórmula de Carnot, ¿sí? La cual cuando tú no puedes exponer por el método de asta simple, recurres a esta fórmula. Y si vamos a suponer tú no domines bien el asta simple, entonces aplica esta fórmula nada más. Esta, ¿no? La solución a esos tipos de ecuaciones. Entonces, muy aparte de hablar de todo, de hallar la variable y todo esto, tenemos propiedades adicionales, pero de las raíces. O sea, cuando estoy hablando de la raíz, estoy hablando del conjunto solución de dichas ecuaciones. Entonces, siempre parto de dónde? De la ecuación principal, de la ecuación de segundo grado. Si te das cuenta, se viene repitiendo. Se viene repitiendo. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Tenemos la primera propiedad de la suma de las raíces. Dice que yo puedo sumar dos raíces, o sea, puedo dar solución de la suma de dos raíces siempre y cuando conozco los coeficientes. Y simplemente hacer una división de menos b sobre a es suficiente para poder hallar la suma de las dos raíces, o sea, de las dos respuestas. Por ejemplo, estas son raíces, porque son respuestas de un conjunto de solución de una ecuación. Estas son raíces. Estas son raíces, uno positivo y uno negativo. ¿Cuántas raíces hay acá? 1, 2, cuenta. ¿Cuántas raíces hay ahí? 1, 2, uno positivo y negativo. ¿Cuántas raíces hay ahí? 1, 2. ¿Cuántas raíces hay acá? 1, 2. ¿Sí? Entonces, para poder hallar la suma de las raíces necesito simplemente la respuesta de dicha ecuación, ¿no? Y reemplazo. De igual forma, para hallar el producto necesito la respuesta y reemplazo. Es eso. Acá es la inversa de las raíces, ¿no? Y acá la diferencia de raíces. Este símbolo ya sabes de dónde proviene. Y como puedes ver, vamos a poner en práctica este ejercicio para que puedas entender mejor.
Por ejemplo, si me piden ya la suma de raíces, primero identifico quién es A, quién es B, quién es C. A, este es B, este es C. A, adelante, que sobreentiende acá 1, acá 2 y acá menos. Entonces ya tienes el valor de A, B y C. Entonces, vamos a suponer que a mí me piden ya la suma, o sea, la suma de las raíces. O sea, x1 más x2. La fórmula dice que x1 y x2 dice que es menos b. ¿Quién es b? b es 2. ¿Sobre quién? Sobre a. A que es 1. Si desarrollo eso me sale menos 2. Y listo. La suma de raíces sale eso. Bueno, ¿qué pasa si me pide el producto? O sea, x1 por x2. Necesito saber los coeficientes, o sea, c sobre a dice. O sea, ¿quién es c acá? Menos 5. ¿Sobre quién? Sobre a, que es 1. O sea, menos 5. Listo. Acá, la suma inversa de las raíces. Bueno, tenemos acá las sumas inversas de las raíces. Dice que va a ser igual a esto a menos b sobre c. O sea, menos b, o sea, menos 2. ¿Sobre quién? Sobre c. Pero c es menos 5. O sea, simplifico menos con menos. Me arroja 2 quintos. Listo. Ahora pasamos a la parte de análisis de las raíces. Vamos a analizar las raíces. Justamente que tengo su discriminante. Eso lo escribí en un ladito. Acá está. Mira. Ahí está el discriminante. ¿Qué debe cumplir dicha discriminante? De que si al reemplazar el valor es positivo, entonces las raíces son diferentes. Si reemplazo acá y es igual a 0, se hace nula todo, entonces las raíces son iguales. Y si dicha discriminante sale menor que 0, sea negativo, significa que no son reales. Son complejas, imaginarias, significa si es menor que 0. Y acá tenemos una ecuación, la cual estas son las soluciones. Recuerda, x1 y x2 son soluciones de la ecuación, ¿no? x1 y x2 son soluciones de la ecuación. ¿Qué pasa si yo lo sumo acá y acá lo multiplico? Ya he armado mi ecuación. Perfecto. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Este tema es bien fácil siempre y cuando prestes atención y a la vez también le dediques el tiempo suficiente, ¿no? Una vez que aprendes bien, simplemente tienes que practicar. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, ya hemos hablado de la ecuación cuadrática, cómo está representada esta ecuación cuadrática, cuál es la condición que debe tener. Hemos hablado de cada uno de sus términos, ¿no? Cómo está agrupado por términos, uno cuadrático, uno lineal, uno independiente. Sabemos quiénes son los coeficientes, lo que está delante de la variable, ¿no? Vamos a hablar acá de los métodos. El primer método es por factorización, ¿no? Se descompone y luego es igual. Y acá sí, el método de hasta simple, ¿no? También de buena forma. Descomponer, hay que tener mucho cuidado con el signo. Yo te voy repitiendo varias veces: el signo, ten mucho cuidado. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Cuando cliques en aspa, ahí te vas a dar cuenta del resultado. Este resultado debe ser el mismo de acá. No es que porque sale menos, entonces lo borro y ya son iguales. No. Con el mismo signo tal como está. De igual forma que se iguala, tenemos la fórmula de Carnot, acá la fórmula completa, ¿no? La cual identifico quién es A, quién es C y simplemente reemplazo. Y acá también identifico quién es A, quién es C y reemplazo.
y ya recibimos. Y acá la propiedad de las raíces, que siempre parto de la ecuación principal. Y acá te piden ya la suma de las raíces. O sea, si sumo mis dos respuestas te debe salir menos b sobre a. O sea, yo conociendo los coeficientes yo puedo reemplazar nada más para poder hallar la suma de las raíces. Si me piden hallar el producto de las raíces me basta conocer los coeficientes, o sea, c sobre a nada más. Y ya tengo el producto de las raíces. Igual de las sumas inversas de la raíz, si multiplico una, reemplazo la división de estos dos y me sale esto, ¿no? Y acá cuando hay las restas, ¿no? Ahí tienen el límite. Y acá estamos poniendo a prueba cada uno de los casos que tú ves acá, simplemente a identificar quién es A, quién es B, quién es C y luego reemplazar nada más. Y análisis de las raíces, vas a analizar acá, tiene la discriminante, lo cual indica acá. Y son casos que se van a presentar. Si es mayor que C, entonces las raíces son diferentes. Si es igual, las raíces son iguales. Y si es menor, son reales. No son reales, son incompatibles, imaginarios. Y esta ecuación me sirve para poder, si te dan la respuesta, vamos a poner que te den dos respuestas, 1, 5 y 1, 6. Imagínate. Y te dice, son raíces de la ecuación. Crear la ecuación. O sea, armar la ecuación con la respuesta. Entonces, como tú sabes que es 5 y 6, entonces tú dices, entonces lo reemplazo acá, 5 más 6, 11, 11x. Y acá 5 por 6, 30, ya está. Listo, ya tienes tu ecuación cuadrática armada. Entonces, como puedes ver, está fácil. Entonces, vamos a continuar a desarrollar algunos ejercicios, ¿no? Para así poder reforzar todo lo que hemos venido diciendo, en la cual a la vez también invito a que tú sigas investigando, sigas preguntando, ¿no? Y así podemos avanzar, ¿no? Con toda esta situación que vivimos día a día. Así que luego continuamos con las actividades académicas, ejercicios o ejemplos, ¿sí? Continuamos ahora del desarrollo de las actividades. Acá tenemos una ecuación cuadrática, como puedes apreciar. Esta ecuación lo podemos desarrollar de dos formas, ¿no? Diferentes, ¿no? A ver, por ejemplo, acá hay un negativo y está después el exponente es par 2, que es 1. Como te digo, se puede desarrollar de dos formas. Vamos a desarrollar de dos formas, ¿sí? El primer método sería aplicar la fórmula de diferencia cuadrada. A ver, si no se recuerdan, voy a escribir acá la fórmula que tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Esto se va a desglosar en a menos b por a más b. De esta forma, ¿no? Entonces, si yo le saco raíz cuadrada a cuadrado me saliera, si le saco raíz cuadrada a b cuadrado me saliera b, si le saco raíz cuadrada de 25x cuadrado me va a salir 5x, si le saco raíz cuadrada de 1 es 1, entonces uno con menos y el otro con, si uno con menos el otro con qué va a ser, más, ¿sí? De esa forma. ¿Ves? Y aquello igual a C. A cada uno es igual a esta expresión. Y despejas X. Uno está restando, pasa sumando. 5 está multiplicando, pasa dividiendo. Un punto. De igual forma acá. 5x es igual a menos 1 y 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Esa fue la
Entonces tenemos, acá ya podemos ver el conjunto de solución. Bueno, le dije que iba a aplicar otro método, entonces acá ya tenemos la respuesta. Vamos a darle la respuesta de una vez acá, el conjunto de solución más tardado, ¿no? Un quinto negativo y el otro positivo. Este fue. ¿Cuál es el otro método? El otro método es, si yo tengo acá 25 x al cuadrado menos 1. Trato de despejar x. ¿Por qué? Porque hay un término cuadrático y un término independiente. No hay un término lineal acá. Si hubiese sido acá lineal, factor común, recuerda. Entonces, como acá es un término independiente, pasa al otro miembro con signo cambiado. Después me va a quedar 25 x al cuadrado igual a 1. Este 25 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar x al cuadrado es igual a 1 sobre 25. Y este cuadrado pasa como raíz positivo o negativo. O sea, más o menos raíz de 1 sobre 25. Que sería más o menos 1 sobre 5. Y como puedes ver, sale la misma respuesta. Uno positivo, un quinto, y el otro un quinto negativo. Entonces, como te das cuenta, puedes aplicar este método, ¿no? O también cualquiera de ellos. Bueno, como puedes ver, está bien fácil, nada complicado. Vamos a pasarnos acá al ejercicio 2. Tenemos acá una raíz, uno predicando, x más 2 menos x. Entonces lo que vamos a hacer acá es despejar, ¿no? O sea, la raíz, o sea, este x que está restando va a pasar al otro miembro a sumar. Entonces me está quedando raíz de x acá, 2 es igual a x. ¿Cómo yo elimino este 2, que es de la raíz, el índice de la raíz? Hay dos formas. Bien, si tú ves que acá es 2, entonces le vas al cuadrado a ambos miembros, o bien este 2 pasa como esto. Bien, o sea, da lo mismo. ¿Sí? Puedes hacer esto. Y como acá es 2, entonces le vas a la 2. ¿Por qué haces eso? Porque si acá hay 2, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cancelar y me va a quedar x más 2 igual a x al cuadrado. Si te das cuenta, es una ecuación de segundo grado, ¿no? O cuadrática, si te das cuenta, porque el x se le da al cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer? Ordenar. ¿Cómo lo vas a ordenar? ¿Ves? Este está con más, va a pasar con menos, este está con más, pasar con menos. Pero siempre va a estar igual a ok. Y acá, ¿qué podemos aplicar? El método de aspa simple, si no al ojo sale aspa simple. Está ordenado, si está ordenado, multiplica los extremos, x por x menos. X por x, x cuadrado. Y 2, 2 por 1. ¿Quién es el mayor signo acá? Es menos, o sea, el mayor da el menos, el otro da el más. Y eso va a cumplir siempre. Multiplico un aspa y multiplico un aspa. Si multiplico un aspa me va a quedar x. Si multiplico un aspa me va a salir menos 2x. Y si resto acá me va a salir menos x. Si te das cuenta me salió lo mismo acá. Eso significa que está bien lo que he hecho. Ahora lo escribo en forma lineal, o sea, x menos 2 y x más 1. Y cada uno forma una ecuación. Por tanto, x vale 2 y x vale menos 1. Entonces el conjunto solución está dado por punto menos 1, 2. Y como pueden ver, hemos dado respuesta a ese ejercicio, ¿no? La ecuación cuadrática puedes reemplazar y debe cumplir dicha ecuación.
A ver. 100 menos 1, 1. Ajá. Exacto. 102. Ajá, punto. Pero este valor lo reemplazas acá y el restar todo te desliza. Punto. Ok, bueno. Entonces hasta ahí terminamos. Continuamos la próxima clase con más ejercicios para que a la vez tú también puedas avanzar tus actividades. ¿Sí? Conmigo sería hasta la próxima clase. Dios mediante. Gracias.